Listo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Pues el día de hoy el tema a tratar, pues precisamente es el del plural mayéstico y pues nos vamos a remontar a Génesis 1:26, donde aparece aquí el verbo hagamos, ¿verdad? Que pues se ha debatido un poco el tema de que si Dios está hablando de manera mayéstica, o sea, de una manera lingüística que se utilizaba o que se utiliza a partir del siglo IV, creo, en adelante, eh, que se suplantó pues por el yo. Por ejemplo, el rey, aquí estoy leyendo en Wikipedia, dice yo, Alfonso, rey de, he decidido, ¿sí? Por hemos decidido otorgarle, por ejemplo, ¿no? Ese yo he decidido se convirtió en hemos decidido otorgarle. Entonces, a raíz de esto, pues la gente o algunas corrientes han especulado y dicho que, pues Génesis 1:26, precisamente el verbo poiosomen es, hagamos, es un plural de majestad, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, lo primero que se ve aquí es que Dios ciertamente habla en singular, que es y dijo Dios, ¿sí? Dijo Dios, lo hace de manera singular y hagamos lo hace de manera plural, ¿sí? Antes de entrar un poco en materia, sabemos que hay oraciones donde se utiliza el sustantivo en singular, puede utilizar verbos en plural. Por ejemplo, yo puedo decir, yo digo, ¿no? O Esteban dijo, corramos, ¿sí me explico? O bailemos, ¿sí? O cantemos, por ejemplo, ¿no? Algo muy importante aquí es que el verbo a los que se les invita a realizar esta acción, que es un verbo de acción, este verbo tiene que ser, tiene que tener las mismas capacidades. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un cojo, pues bailemos, ¿sí me explico? Porque él ciertamente no tiene las capacidades de bailar. Le hace falta una pierna o dos piernas, no sé, ¿sí? Igual, el verbo correr o corramos, yo no puedo invitar a un cojo a correr, ¿sí me explico? O sea, pues es incongruente lo que yo estaría haciendo, ¿no? Tiene que tener las mismas capacidades. Así Dios, de manera como un agente absoluto, invita o hace la invitación a crear o hacer al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? No sé si, venga, ok, ya. Los verbos utilizados en plural mayéstico, aquí comenta, dice, los verbos que acompañan al plural mayéstico se conjugan en primera persona del plural. También, también el colectivo también se puede acompañar de verbos de primera persona del plural. Ahí es donde puede haber discrepancias, ¿sí me explico? O puede haber como una similitud. Y es hay una línea tan corta, tan delgada para poder de repente pues confundirse, ¿sí me explico? Porque ambos utilizan la primera persona del plural. Sí, el detalle es que, ahorita lo vamos a ver, dice que, pero refiriéndose a una sola persona, algunos ejemplos, ordenamos, mandamos, decidimos, consideramos y manifestamos, ¿sí? Dale más adelante. Quiere decir que estos verbos, como ordenamos o mandamos o decidimos, consideramos o manifestamos, son en tiempo presente. ¿Sí me explico? Sin embargo, en Génesis 1:26 es un tiempo auristo, subjuntivo activo, primera persona del plural. ¿Sí me explico? Que es hagamos, ¿sí? Es un verbo de acción, no es un verbo de presente que dice hacemos, ¿sí? Como nosotros hacemos o nosotros y sí, o haremos, ¿sí me explico? Haremos que es un verbo futuro. Dice el pronombre que suelen acompañarse a estos verbos es nos, aunque también se puede usar nosotros, por ejemplo, nosotros ordenamos o nosotros decidimos. De hecho, inclusive el verbo que se utiliza aquí, hagamos, tiene como primera persona del plural, tiene, ahí voy, tiene el omen, ¿sí? Que es nosotros, ¿sí me explico? Sí me estoy dando a entender más o menos de lo que estoy tratando de explicar. El verbo en realidad lo que está diciendo es que hagamos
o hagámoslo, está haciendo la invitación como un subjuntivo precisamente a la invitación a hacer al hombre, ¿sí? Y no de una forma mayéstica, como pudiera decirse, o de la manera lingüística de decir, nosotros haremos. ¿Sí me explicó? Además de que si nosotros nos ponemos a investigar un poco de la historia, este uso, bueno, este lenguaje no era usado en los tiempos bíblicos. De hecho, si ustedes ven la historia, más o menos empezó alrededor del siglo cuarto, ¿sí me explicó? En adelante. Muchas personas dicen, bueno, no quiere decir que no haya existido, ¿sí? O sea, no quiere decir que no haya existido, bueno, pero entonces Dios se sujeta a lo que existió en el momento o a lo que existió después. ¿Te explico cuál es el lenguaje que Dios utiliza? ¿Sí? Esa es una de las preguntas para este tipo de personas o para a este tipo de hermanos. Dale al siguiente, por favor. Bien, el auristo es un tipo verbal en griego antiguo que indica una acción pasada, ¿sí? Pero a menudo se utiliza en expresar una acción puntual. ¿Me explico? Por eso es que es hagamos, ¿sí? Sin embargo, el subjuntivo está haciendo referencia al, a la acción que se presenta como un hecho consumado, sino como una posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, lo que les venía diciendo, está invitando, Esteban, o Esteban dijo, corramos, ¿sí? Yo estoy invitando a otras personas a correr, ¿sí? Y como les dije, ese verbo tiene que estar ajustado a las capacidades de cada quien. Yo no puedo invitar a una persona que está coja a correr, ¿sí? Asimismo, Dios no puede invitar a alguien que no tenga las capacidades de crear al hombre, sino es alguien capacitado y con las mismas capacidades, perdón, que Dios mismo para crear al hombre o para hacer al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces no puede ser posible que sean los ángeles porque ese hagamos no está sujeto a los ángeles porque no tienen las capacidades de creación como los tiene Dios. ¿Sí me explico? Así como yo no puedo decirle a alguien que no sepa cantar o que sea mudo, hablemos, ¿sí? O cantemos, porque yo sé que él no tiene las capacidades del habla para poder tener una conversación conmigo de manera verbal y poder cantar. ¿Sí me explicó? Entonces, se supone que ese subjuntivo activo tiene que ser precisamente tiene que tener las mismas capacidades. A los que les está hablando, tiene que tener las mismas capacidades de crear, ¿sí? Y luego dice, el aspecto activo indica que el sujeto realiza la acción. Entonces, observen bien, algo muy importante aquí es que la manera lingüística de lo que es el mayéstico, la forma mayéstica, no está invitando a nadie a crear, no está invitando a nadie a ser, ¿sí? Sino estaría solamente diciendo así como una representación, haremos, ¿sí me explico? Nosotros haremos, pero en realidad quien va a ser y quien va a crear únicamente es Dios. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Esteban, para, bueno, tratar de poner un poquito de contexto, quizás a los hermanos pues que están ingresando o los hermanos que estamos precisamente viendo pues lo que es donde se presenta en Génesis capítulo 1 a Dios como el agente, o sea, que está creando, pero conjuntamente con esto, no está solo, sino con alguien más, ¿verdad? Basado en Génesis capítulo 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿ok? En ese mismo sentido, pues precisamente, no sé si está ligado con lo que dice Génesis capítulo, más adelante, Génesis capítulo 6 o capítulo 11 versículo 3. Ajá. Exacto, mira, ahí te Ese va. es lo que Es algo muy estamos sencillo. profundizando, ¿verdad? Ok, sí, estamos profundizando en eso. Observa bien mi planteamiento, ¿eh? Y lo que plantea las escrituras. Y dijo Dios es singular. Muchos van a decir, es que ese Dios está haciendo referencia a la Trinidad. Pero en realidad, y dijo Dios no está haciendo referencia a la Trinidad. Y dijo Dios está haciendo referencia a quien está hablando que es singular, que es Dios.
¿Sí me explicó? Y a quien le está hablando Dios es hagamos, ¿sí? Ahí ya está invitando, ya está haciendo referencia a otra persona más, ¿sí me explico? Ya sea en la dualidad a Cristo o ya sea en la Trinidad como nosotros lo conocemos, al Padre y al Espíritu Santo, ¿sí? Y como ejemplo tenemos Juan 1 al 3 donde se le dice a Cristo, bueno, donde se dice que Logos también es parte activa de la creación como agente activo, ¿sí me explico? Como agente medio activo. Colosenses 1:15 también lo menciona como que es parte de la creación y Apocalipsis 1:14 dice que es, digo, perdón 3:14 dice que es el preeminente, ¿no? O el jefe de la creación, perdón. Entonces, mi argumento es que Dios cuando habla, lo habla como agente absoluto, pero sin dejar de lado que también tiene agente, que son agentes medios, si me explico, activos. Como lo dije, que tiene la misma capacidad que Dios para hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si Él está invitando al Hijo a crear, el Hijo tiene que tener las mismas capacidades de creación que el Padre, ¿sí me explico? No puede ser un Dios ni menor que el Padre, ni un simple ángel, ¿sí? Tiene que tener las mismas capacidades que Dios para crear, ¿sí me explico? Cuando se dice que Génesis, perdón, cuando se dice que el Espíritu Santo me creó y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿sí? Job 33:4, el Espíritu Santo o el Espíritu tiene la capacidad de crear también y Dios tiene la capacidad, o el omnipotente tiene la capacidad de soplar su aliento, ¿sí me explico? En este caso, Cristo o a los que está invitando a crear o a hacer al hombre, tienen que tener las mismas capacidades que Dios como agente absoluto y como agentes medios activos, ¿sí? Eso es lo que mi argumento siempre, o sea, es lo que siempre voy a decir de mi argumento, porque muchos van a decir, no, es que Dios aquí en Génesis 1:26 y dijo Dios, se está refiriendo a la Trinidad. En realidad no se está refiriendo a la Trinidad, está hablando Dios con el concilio, como se puede llamar, o con las demás personas que tienen las mismas capacidades para crear de una manera activa, ¿sí me explico? Porque por eso es el subjuntivo activo, ¿sí? Los está Sí, invitando a realizar la acción. sí, ese punto es importante, ¿no? Tenerlo bien claro, porque precisamente hoy en día, cuando hablamos acerca de ese punto, hablando en el contexto de la Trinidad, es uno de los pasajes que se Ujú, suelen presentar, ¿no? O presentamos de una forma, podríamos decir, rápida o sea, de una forma muy breve, ¿no? Para tratar de explicar cuando hay un trasfondo más allá en ese texto, ¿no? Donde hay una conversación, donde hay un diálogo, donde hay precisamente lo que menciona un concilio. Y bueno, ujú. somos tan prematuros en ir a ese texto, ¿no? Si bien es claro, pues ahí se presenta una pluralidad en cuanto a la deidad, ¿no? Más de una persona, pero que están involucrados en un mismo, o sea, en un mismo propósito como creador, sin minimizar que uno sea, o sea, mayor que el otro. Ujú. Exacto. Ahora, ahí te va. Porque muchos dicen que aquí Dios en realidad se está refiriendo a las tres personas, por ejemplo, ¿no? Cuando dice Elohim se está refiriendo a las tres personas. Pero en realidad tendría muchísimos problemas porque entonces, ¿cuál de las tres personas estaría hablando? ¿Sí me explico? Entonces, quiere decir que está Dios hablando como agente absoluto, perdón, y hagamos es el verbo que está invitando a crear. ¿Sí me explico? Por eso es un plural colectivo. ¿Sí? Porque no solamente está el Padre creando, sino también está invitando a crear a los miembros, como lo dices, del concilio o de la deidad para crear. Porque observa bien, entonces aquí habría un problema porque aquí se utiliza el mismo verbo nada más que en manera singular. Fíjate bien, en Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Le haré una ayuda idónea para él. Entonces, si te fijas, aquí está hablando en singular. ¿Cuál de los tres, como lo dirían mucho, cuál de los tres entonces está aquí hablando? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Sí me explico? Porque lo está diciendo de manera singular. Y es que, observa bien, eh, yo a la conclusión que he llegado, y sin irme tan lejos ni tampoco especular tanto, es que, como te lo comenté, el Padre es el agente absoluto y el Espíritu Santo y el Hijo son los agentes medios, hablando desde el punto trinitario, ¿sí me explico? Pero si nos vamos al dualismo también, inclusive en el dualismo, el Hijo es el agente absoluto, digo, el agente medio
activo junto con el padre o en compañerismo con el padre, ¿sí? Al momento de crear. Entonces, no solamente el Padre hizo al hombre, no solamente el Padre estuvo en la creación solo, sino también estuvo el Hijo. Entonces, esa es una manera colectiva de hablar. Cuando dice hagamos, no se está refiriendo a una manera mayéstica de hablar o a los ángeles, sino se está hablando de una colectividad, ¿verdad? Está invitando a crear por medio de ese verbo que estamos analizando, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? La siguiente diapositiva. Sí, creo que ahí faltó una, la primera, no sé, donde estaba Génesis 11, creo que había, o no sé si, bueno, Ajá. quieres la anterior, esa, no sé si tocaste esa Ok. ya. Ah, sí, ese es el que ahorita estábamos tocando, que es también, se utiliza también el mismo verbo, pero ahora se utiliza en singular, ¿sí? O sea, no, perdón, no, Génesis 11:4 dice, y ellos dijeron, ir a la ciudad y construyamos para nosotros una ciudad y una torre, cuya parte superior puede alcanzar el cielo, y hagamos a nosotros un hombre, ¿sí? Ujú, Ahí dice, Kai poiosomen, perdón, tois, enapto, perdón, onoma, que es hagamos y hagamos a nosotros un hombre. Volvemos a ver el mismo verbo de acción, ¿sí? Hagamos a nosotros un hombre, de acción y de manera colectiva, ¿sí? Observa, entonces aparece de manera singular y aparece de manera plural, pero todas las maneras donde está apareciendo es de un verbo de acción, ¿sí? Por ejemplo, el, de manera singular, lo dice en Génesis 35:3, ya después de que sucedió todo esto, dice, y levantemos y hay que subir a Betel. Dice, y yo le haré allá un altar a Dios, ¿sí? Quien respondió a mí en el día de mi angustia y fue conmigo en vía cual fui, ¿no? ¿Sí? Ahí ahora se utiliza un singular. Ahora yo haré un altar a Dios de manera singular. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? sí, Claro que sí. el hermano, Edwin quería hacer un comentario. Venga. Sí, solo un pequeño paréntesis. Fíjate, Esteban, que, bueno, yo tengo la Septuaginta acá a la mano. Es algo interesante, por ejemplo, en los puntos claves de la sintaxis del texto griego, por ejemplo, de Génesis 1:26. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la frase kai pen hoteos pois semen antropon kat ekoina emetran kai kat homoison kai at ketos santo y cautuntes talases kai ton peteinon to ora uno kai to non kai paes ges kai paton ton ergepenton ergapton kepi tes ges. Entonces, fíjate que algo que me llama mucho la atención, fíjate que pasan puntos por claves. Por ejemplo, ya que este tema, por ejemplo, del concepto del plural majestático, tanto en el concepto de la Septuaginta como en el concepto del hebreo, fíjate que obviamente sabemos que no hay una sola variante, no hay un solo caso de ejemplo que se pueda traducir, por ejemplo, desde el texto de ejemplo que tú pusiste. Porque, por ejemplo, Ujú. cuando vamos nosotros, el primer punto, que es el sujeto singular del verbo plural, que es la frase kaipon joteos, y dijo Dios, donde joteos o el Dios es claramente un sustantivo singular que actúa como sujeto del verbo singular, dijo, entonces en la Septuaginta. Ajá. Ahora, otra cosa, fíjate que también me llama mucho la atención que a la hora de intentar traducir esto es, por ejemplo, el verbo subjuntivo de primera persona. Entonces, cuando vemos nosotros eso, inmediatamente después de la oración subordinada, utiliza el verbo hagamos en la Septuaginta, que es la primera persona plural, o sea que eso está indicando que Dios habla y se incluye a sí mismo en una acción conjunta entre otros. Por ejemplo, y ahora cuando vamos nosotros al pronombre posesivo plural, el posesivo de nuestra, después de la palabra griega, eikon, que modifica imagen o semejanza, refuerza entonces la idea
o la pluralidad de agentes, como tú dices, Sí. involucrados en la creación, perdón, donde Dios es uno con ellos. Y obviamente, como tú dices, libre de algunas personas como de las personas antitrinitarias, ellos pues obviamente no saben a cuál atribución. Pues obviamente nosotros vemos tanto al Padre y al Hijo como agentes creadores y también al Espíritu Ujú. Santo en el capítulo de Génesis 1:2. Entonces yo creo que obviamente el plural de majestad, pues desde mi punto de vista, pues no cabe, brother. Solo es Sí, mi humilde sí, opinión. hablando de, o sea, si hablamos de historia, pues sabemos que después vino a ser, ¿no? Pero si nosotros, o sea, habláramos puntualmente del contexto gramatical, sería imposible. Por ejemplo, aquí el verbo en algunas partes se traduce como hagámoslo, ¿sí? Precisamente por eso es el omen, ¿sí? ¿Sí me explicó? Por eso es poiosomen, ¿sí? Porque está incluyendo, como lo dice nuestro hermano, está incluyendo, Dios está incluyendo ahí mismo. Por eso es que muchos dicen, hagámoslo. O sea, y Dios dijo, hagámoslo, o hagamos al hombre, hagámoslo al hombre, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque precisamente ese verbo que es un verbo de acción, no solamente estaba Dios diciendo, háganlo ustedes, ¿sí? ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que el hijo fue el agente medio, como un instrumento nada más. ¿Sí? Pero si se fijan, aquí no está hablando de instrumentalidad, aquí está hablando precisamente de conjuntividad, o sea, de conjunto, en conjunto están haciendo las cosas. O sea, él se está incluyendo en eso, por eso es que nosotros decimos que es un colectivo, ¿sí? O un plural colectivo, o un plural de personas colectivas, ¿sí? Porque no solamente Dios estaba solo creando, sino también estaba en conjunto o en conjunto creó, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que es parte de la Trinidad, ¿sí? Aunque si nosotros nos vamos al dualismo, pues entonces está el Padre y está el Hijo conjuntamente creando al hombre, ¿sí? ¿Algo más? ¿Puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor? Muy buen comentario, Edwin. ¿Otro? ¿La que sigue? Ah, ok. Aquí hay los ejemplos de uso, ¿verdad? ¿Al otro? Ajá. Estos son los ejemplos de uso, que es deliberativo, perdón, que es, ¿qué haremos ahora? ¿Sí? En Jueces 21:7, Jueces 21:16 y 1 Samuel 5:8. Ese es de modo deliberativo o interrogativo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Sí? Siempre el verbo haremos como lo que venimos platicando, como un verbo de acción, ¿sí? Exhortativo, como lo que pasa en Lucas 9:33, ¿sí? Que dice Pedro, fíjate, Pedro en singular le dice a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice a Cristo? Ajá, hagamos 3 tiendas o 3 enramadas, ¿sí? Entonces aquí está utilizando de una manera exhortativa, ¿sí? Lo mismo que pasa, lo mismo que sucede en Génesis 1:26, utiliza la misma construcción, si se fijan, que aquí también. O sea, está Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos 3 enramadas. Esta es la construcción más cercana a lo que puede ser la construcción de Génesis 1:26. Entonces, tenemos más ejemplos. Póngale si tiene algo más que quieran comentar. O sea, que hay una cercanía ahí precisamente con Lucas capítulo 9 y Génesis 1:26, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Bueno, Tomás, ahorita vamos a seguir viendo más ejemplos. El que sigue, hermanita, por favor. Ah, bueno, ahorita leemos eso, ¿verdad? Dice que el Nuevo Testamento de Gerard, perdón, Hassel, dice que no existen ejemplos seguros de pluralidades de majestad con verbo ni pronombres. El verbo usado en Génesis 1:26 es sasá, ¿verdad? Nunca se usa con el plural de majestad. No existe ninguna base lingüística ni gramatical que permita considerar el nosotros como plural de majestad. Observen bien, porque ahorita yo que estaba hablando con un hermano, me estaba diciendo, es que en realidad el plural de majestad es Elohim, como la majestad, ¿sí? Pero en realidad el plural de majestad no está enfocado en el sustantivo Elohim, ¿sí?
sino está enfocado tanto en el verbo, como está compuesto, como el pronombre, como lo estábamos viendo allá, ¿verdad? Que era el pronombre nos o nosotros, ¿sí? Y el verbo. ¿Sí me explicó? O sea, no puede ser nada más el puro verbo o no puede ser el sustantivo Elohim. Tiene que estar compuesto de los dos, ¿sí? Ese es según la gramática o la construcción lingüística del mayéstico, ¿sí? Yo no lo estoy explicando, lo está explicando o sea, los que inventaron esta lengua, ¿sí me explicó? O sea, nosotros no podemos venir a inventar cualquier argumento y decir, no, pues es que el Elohim es la majestad. Claro que no. ¿Quién es la majestad o el mayéstico, se puede decir, es la construcción nos seguido del verbo, ¿sí? Y el verbo tiene que ser un verbo presente, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Dice que a finales del siglo III, digo, perdón, 8 y al final del siglo IX, dice que surgió un nuevo estilo. No solamente el monarca utilizaba el plural mayéstico, sino también iniciaba sus documentos con nos, ¿sí? Nos Carlos, nosotros o nos Carlo, tradición que continuó hasta la muy entrada de la edad moderna, perdón. Entonces se utiliza como calculemos, ¿sí? O como los verbos que presenté, ¿sí me explico? Este, eso es parte del plural mayéstico. Eh, no solamente puede venir y decir alguien, no, pues es que con Elohim tiene más que suficiente para hacer el plural de majestad. Claro que no, tiene que ser una construcción basada precisamente en las construcciones lingüísticas que ya están estipuladas, ¿sí? Yo no puedo venir a hablar algo de lo que yo no sé o algo inventado, ¿sí? Yo no puedo venir y decir, no, pues es que este subjuntivo es de número porque este subjuntivo viene acompañado de esto y de esto, ¿sí? Yo no puedo crearme ahí una gramática, pues, al aire, ¿no? Yo tengo que tener bases sólidas y ejemplos bíblicos de las veces que se ha usado este verbo de una manera lingüística, ¿sí me explicó? Por ejemplo, nosotros vemos en Jueces 2:17 como, ¿qué haremos? Una pregunta, ¿sí? De manera interrogativa, ¿sí me explicó? Dice aquí, Segunda de Reyes 4:10, hagámoslo a pequeño camarada, perdón, te lo ruego en la pared, hagámoslo. Segunda de Reyes 4:10, ¿sí? Segunda de Reyes 6:2, ¿sí? Este, esos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos ver de manera directa, ¿sí me explicó? O por ejemplo, Lucas 3:12, ¿qué haremos? ¿Sí? Ahí están los ejemplos, algunos ejemplos. Hechos 2:37, ¿qué haremos de nueva manera? Y Hebreos 6:3 que dice, y esto haremos, ¿sí? Y también haremos. Son todos los ejemplos que nosotros podemos ver que se utilizan de una manera subjuntiva, ¿sí? De una manera activa, que a quien les está diciendo haremos, hagamos, ¿sí? O hagámoslo, se está incluyendo él mismo como sujeto en ese verbo, ¿sí? Como lo estaba platicando o como lo estaba diciendo nuestro hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos entonces? Está hablando de una manera subjuntiva de decir, ¿qué haremos? O sea, yo me estoy incluyendo en ese haremos, claro que sí. Corramos, me estoy incluyendo en esa manera subjuntiva, activa, claro que sí. Yo también voy a correr junto con ellos, ¿sí? Cantemos, vamos a cantar todos de una manera subjuntiva activa. ¿Sí me explico? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Esteban. Tú me dices que otra diapositiva Ujú. pongo. Nos Sí. mandaste unos ejemplos. Estos ya son los últimos. Sí, ya, eso ya son los últimos. Esos son los ejemplos que hasta ahorita estaba dando. Ah, Ahí ok. tenían una pregunta, de repente, con una hermanita tenían una pregunta acerca de esta construcción. Bueno, si ustedes ven, a diferencia de la construcción mayéstica, ¿sí? Que entonces Dios diría, en la construcción mayéstica podría ser de esta manera, ¿sí? Y si me equivoco, me corrigen, tú, Edwin. Y dijo Dios, ¿sí? Y nosotros
dijimos, ¿sí? Y nosotros dijimos, o nosotros los dioses dijimos, hagamos al hombre, ¿sí? O haremos al hombre, perdón, haremos como un indicativo, como un presente indicativo activo, ¿sí? Entonces, ahí Dios estaría diciendo o hablando a lo mejor de una manera mayéstica, ¿sí me explico? Pero si se fija en la construcción, no es y nosotros los dioses, porque tiene que ser plural y plural también, ¿sí? Porque sería anacrónico precisamente decir, y dijo Dios, ¿sí? Y dijimos los dioses, ¿sí? Y dijo dioses, ¿sí? Porque observen bien, el cambio que se hizo fue de esta manera, dice am, consiste en referirse a uno mismo o a unos mismos, sea el hablante o el escritor, mediante un uso de la primera persona del plural y usando pronombres nos en sustitución, fíjense bien, en sustitución de yo, ¿sí? Quiere decir que entonces, este no sería, y dijo Dios, no sería un plural, ¿sí? El plural sería hagámoslo. Ese es el verbo plural, ¿sí? ¿Sí me explicó? O sea, Eh, dijo Dios es singular y hagámoslo es el plural. Entonces, la oración o el mayéstico no está conformada en dijo Dios, como algunos ahí por ahí los vi decir, no, es que y dijo Dios es el plural mayéstico. No, claro que no. El plural es tanto, y dijo Dios, hagámoslo es el plural, hagámoslo o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es el plural. O sea, la invitación o el verbo plural es el que está dando, o es el que está modificando la oración. ¿Sí me explico? Y luego más, a nuestra imagen y semejanza. O sea, a nuestra imagen y semejanza. O sea, todavía utiliza otro verbo plural, digo, otro plural, pues, ¿verdad? A nuestra imagen, o sea, nuestra, no solamente a la imagen de uno, sino a la a nuestra, ¿sí? Que en este caso, pues no se incluirían, los ángeles, ¿verdad? ¿Qué más tienen que aportar? ¿Algo, una pregunta o algo que quieran? Sí, fíjate, brother, que por ejemplo, hablando en el texto griego, por ejemplo, tú lo que estabas diciendo, por ejemplo, el concepto subjuntivo. Fíjate que, por ejemplo, en el libro de Mateo 26-17 dice la palabra del Señor, voy a leerlo en el español, dice, en el primer día de las fiestas de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Siempre hablando en un concepto colectivo o en un concepto, si fuéramos nosotros, habláramos, por ejemplo, del Brit Hadash judío, entonces habláramos tal y el plural en personas, porque, por ejemplo, en la palabra griega preparemos, que es eitomosne, en griego, pues obviamente si tú lees el texto griego y para todos los hermanos que están acá, es un subjuntivo auristo en primera persona plural, o sea, una propuesta de acción colectiva. O sea, obviamente los discípulos le están haciendo la propuesta a Jesús, oh maestro, te vamos a preparar o preparemos en este lugar la Pascua. Por ejemplo, otro claro ejemplo es en el libro de Lucas 9:33. Pues obviamente el texto que tú citaste de la transfiguración, donde dice hagamos, y obviamente también habla de un subjuntivo en la primera persona. Y por ejemplo en San Juan 11:16, donde dijo entonces Tomás, llamando Dídimo, y dice, y con sus discípulos vamos, también nos vamos. Bueno, aquí el texto ya se traduce en una forma ya un poco más expersa, un poquito más al texto original como se traduce en español. Pero entonces diría de la siguiente manera, dijo entonces Tomás llamando a todos, a todos los discípulos, vamos, también nosotros, para que muramos con él. Y nuevamente estamos analizando nosotros que el término nosotros, que también es un plural, que es de colectivo, un plural de personas, y pues obviamente aparece en una forma subjuntiva. Y también, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es cuando, ya para terminar, brother, para no quitarte tu tiempo, es cuando No, no, nosotros vamos a Hechos 1:6, antes de la ascensión de Jesús.
los apóstoles le preguntaron sobre la restauración del reino. Entonces Jesús, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás tú el reino en este tiempo? Entonces, ahora, la pregunta, pongamos algo de atención, la pregunta no usa hagamos, pero es una interacción en una pluralidad completamente subjuntiva o colectiva de personas. Igualmente, pues obviamente en otros textos del Nuevo Testamento, del texto griego, que también pues obviamente aportan que el plural majestad o majestético, como se le conoce, no existe en el texto griego del Nuevo Testamento, mucho menos en el texto helenístico de los judíos de la Septuaginta, pues no existe, pues nunca se expresaba, porque estamos hablando de 200 años o 300 años que se redacta el texto helenístico antes de Cristo. Exacto. Sí, es correcto. Por ejemplo, entonces nosotros tendríamos que decir que el lenguaje se sujetó a lo que el hombre dice y no a lo que Dios dice, ¿sí me explico? Es algo así de sencillo, pero bueno, como decías, en Lucas 9:33, y como lo comentamos, es un ejemplo muy claro y una construcción muy parecida, si no puedo decir que idéntica, nada más únicamente aquí dice, ¿le dijo a quién? A Jesús, ¿sí? Acá en Génesis 1:26 no dice, y dijo al Padre y al Hijo, hagamos, ¿no? ¿Se me explico? Aquí únicamente dice, Pedro dijo, fíjense, aquí utiliza de manera singular, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, ¿sí? Y hagamos tres enramadas, nuevamente aquí el subjuntivo activo, ahorita el subjuntivo activo, ¿sí? Que es que hagamos tres enramadas. Quiere decir que no solamente Pedro iba a hacer las enramadas, sino también de manera colectiva le dijo a Jesús que harían o hagamos esas tres enramadas, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos preguntas o algo? ¿O algún debate? Sí, hay No, por ahí. no, Ok, Ok, no. Esteban, es claro, ¿no? Que, mande. o sea, esa palabra majestad, no sé si podría también esto traducirse como realeza. En realidad, esto, el texto no alude pues a una variabilidad de dioses, Ujú. aunque me queda, o sea, siempre me ha quedado esa interrogante, ¿no? Precisamente, o sea, es claro, ¿no? Que se presenta el Padre y el Hijo, ¿no? No hay duda. Sin embargo, bueno, desde el versículo 2 ahí ya tú estás, ahí leemos, ¿no? Que se presenta el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Que eso es algo que siempre se alude con la persona del Hijo, sobre todo el Espíritu de profecía, pues así lo reitera pues en algunas citas, pero, o sea, estamos claros que no es precisamente a la persona del Hijo, ¿no? No sé cómo entonces sería la construcción o sería pues precisamente esa interpretación, ¿no? Basado pues en el texto mismo, en el texto original. Como el Bereshit, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Ajá. Ok. El versículo 2 que es, y el Espíritu Santo, ahí voy, Génesis. El ¿Pero cuál es Pero su Espíritu de léelo, Dios si pregunta? gusta. se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Ajá. O sea, tú quieres dar a entender que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que este texto esté hablando ¿cómo? No te entendí. A ver, vuelve a formular. A lo mejor O no. sea, o sea, es claro, ¿no? Así, o sea, evidentemente lo uno presenta a la deidad, o sea, actuando Ujú. conjuntamente, ¿no? Lo que Sí. quiero entender es un poco más ese versículo, ¿no? ¿Cómo sería realmente su construcción o su forma, cómo lo tienes, ¿no? Cómo está en el texto original, la traducción. O sea, porque se malinterpreta, ¿no? Y bueno, Ujú. se suele apoyar más con el espíritu de profecía en base a la cita, ¿no? Que dicen que ese espíritu que se moviera a Cristo. Ok. O sea, entendemos la equivalencia y todo eso, pero me refiero pues Sí. a como desencadenar ese texto para, o sea, presentar esa distinción a la luz pues de la gramática.
Ok. ¿Tú quieres aportar, Edwin? Ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, con respecto a la pregunta de lo que el hermano acá está mencionando. Fíjate, hermano Ciel, que es fácil de distinguir el concepto o la separación de los agentes creadores acá, porque por ejemplo tú tienes en el contexto del texto hebreo, porque obviamente el texto hebreo se lee de izquierda hacia derecha, no de derecha hacia izquierda. Entonces, podríamos nosotros traducir de la siguiente forma: sobre oscuridad y vacía y desordenada estaba la tierra, las faz de la sobre se movía, Dios espíritu. Imagínate, Dios espíritu y de abismo, faz de las aguas. Ahora, entendamos algo muy interesante. No podemos ver, no podemos nosotros, por ejemplo, podemos detectar sencillamente la separación de tanto del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque cuando tú vas y lees el texto de izquierda a derecha, obviamente el texto traduce Dios Espíritu. Entonces, estamos hablando de una separación. Ahora, ¿de qué forma podemos ahora nosotros, de una forma, un paralelismo fácil? Cuando vamos nosotros al libro de Hechos, capítulo 5 versículos del 4 al 5, donde se menciona la frase de que no se le mentía a Dios, sino al Espíritu Santo. Entonces, ahora, basados en la Septuaginta puede traducir, aunque lleva palabras un poquito más adelante agregadas para que ¿cómo te digo? Para que el texto se vaya ampliando. Entonces tú puedes entender que Dios, Espíritu, o o el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Porque, por ejemplo, tú tienes el libro de Génesis, de Juan 1:1, y es el punto crucial de Juan 1:1. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 4, en el verso 3 y 4 se menciona las acciones creadoras de Jesús, y obviamente en el Génesis 1:1 se va a mencionar directamente al Padre y al Hijo. Y la acción que hace la diferencia es mientras tanto el Padre y el Hijo estaban en la obra creadora, en la palabra clave que hace la diferencia y la separación de esta misma es el espíritu se movía. Mientras Elohim hacía Bereshit, en cambio, entonces, mientras Elohim hacía Bereshit, el espíritu hacía Haf, o sea, se estaba moviendo de un lugar a otro. Y obviamente se menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero algo muy diferente, el espíritu estaba dentro de la tierra y por eso, y podemos rectificarlo cuando se dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo andaba rodeando completamente la tierra. Entonces, es fácil detectar esa separación, brother. Eso sería mi humilde opinión que yo te podría contestar desde ese punto. Sí, sí, es correcto. Por ejemplo, es que cuando dices Dios, cuando dicen Dios, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ven, ahí estaban los tres. Cualquiera te va a decir, no, pero es que está en singular, ¿no? Entonces, ¿a cuál de los tres se está refiriendo? Como está diciendo el hermano, no, no, no. Aquí se está refiriendo a Dios en singular y al Espíritu Santo en singular que se movía sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque mientras Dios creó, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se movía o revoloteaba sobre la tierra, sobre la faz de las aguas. Y en Juan 1:3 dice que en el principio estaba el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Y después dice que por él o por medio de él fueron todas las cosas, ¿sí? O fueron hechas todas las cosas. Como un agente activo. Entonces, mientras Dios creaba, estaba formando, también el Espíritu Santo estaba revoloteando, estaba activo, ¿sí? Dice sobre la faz de las aguas, y Juan 1:1 dice que el Logos estaba con Dios y que por ese Logos fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Por eso es que es muy interesante aquí.
notar cómo los tres están activos, ¿sí? Pero hay un agente absoluto, que lo vemos como Dios, como agente absoluto, que podría decirse que es el Padre, porque el Hijo aparece de manera instrumental o de manera de agente activo, ¿sí? De agente medio activo, perdón. Entonces, como lo dice el hermano, entonces mientras Dios estaba creando, mientras Dios estaba creando, el Hijo también creaba o creó por medio de él, el Espíritu Santo revoloteaba, el Espíritu Santo está activo precisamente en conjunto, ¿sí? Sí, cierto. Listo, listo. Gracias, hermano Edwin y hermano Estamos Esteban. hermanitos, te sabes, estamos. Por eso es importante también nosotros entender por qué se traduce en singular, porque podríamos nosotros decir, bueno, o bueno, los detractores, ¿no? Es que por qué Dios aparece, por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. ¿Quién Dios o qué Dios lo vio? ¿La Trinidad? ¿Sí me explico? ¿O el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Por qué se menciona de manera singular? ¿Sí? O sea, todas esas son preguntas que podrían hacerse o que nos podrían hacer los antitrinitarios, que pues a muchos que a lo mejor no conocen del tema los dejarían mal parados, porque pues es cierto, Dios lo traduce o se traduce como de una manera singular y los verbos también están apareciendo aquí en singular. ¿Sí? Vio que la luz era buena. ¿Sí? A ver, entonces, ¿por qué o cuál de los tres está participando aquí? ¿Sí? Y es que al final de cuentas, Elohim, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como nos lo explicó el hermano Edwin, es intercambiable, ¿sí? Al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama también Dios o Elohim, ¿verdad? ¿Algo más referente al tema? Yo tengo una pregunta, pero para todos. ¿Dónde aprendieron todo esto? Sí. Es Bueno, un, me dice- es un tema muy interesante. Digo, en lo personal, no sé si ya les había comentado, yo tengo apenas 2 años que me bauticé, el 6 de mayo cumplí 2 años. Y gracias a Dios, pues también me he puesto a estudiar y todo, ¿verdad? Y pues me han surgido dudas sobre, justamente entre más veo videos, estudio, etcétera, pues veo el tema de las tres personas, o bueno, la Trinidad, o Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Eh, y justamente en el tema de Génesis me decían, ¿no? O sea, a ver, a veces en grupos pequeños, a ver, ¿quién estuvo presente en la creación? ¿Solamente Dios? ¿O estuvieron los tres? ¿O solamente Dios y Jesús? ¿O solo Dios y Espíritu Santo? Pues te quedas pensando, ¿no? Pero son preguntas así como que muy por encima, entre comillas, muy por encimita, porque hay un trasfondo de todo eso, ¿no? O sea, está todo este tema de la Septuagésima o Septuaginta, algo de la así. Septuaginta. Ajá. Ajá, Sí, de la L. ajá, perdón, es que no hay tengo poquito escuchando, por ejemplo, esa, ese concepto. Y ahorita la verdad es Ajá. así como que mucha información pero es algo importante que en lo personal a mí sí me interesa como conocer, ¿no? Porque sí es muy importante conocer también las palabras originales, el texto original, para saber el significado correcto de los versículos, no nada más quedarnos con lo que dice nuestra Biblia, la Reina Valera o la Nueva Versión, o etcétera, ¿no? Sí. Y esa es mi pregunta, ¿que dónde aprendieron todo eso? Bueno, pues gracias a Dios, yo le digo todo, tú, Edwin, gracias a Dios, pues yo comencé estudiando con un profesor de griego al principio, pero como no era adventista, pues se da cuenta que empezó a introducir así un poco más el tema de, pues, de sus creencias. Él tiene un programa o un grupo, perdón, o un canal que se llama Dogma Ortodoxia. Se llama Daniel Hernández, el hermano.
muy bueno hasta eso, nada más un poco medio desesperado. ¿Sí te acuerdas de él, Edwin? Del hermano Daniel, tuvo varios debates. Es que nosotros nos creamos en debates desde Mm. casi nuestros inicios. Y pues eso nos ha ido un poco, pues de repente, formando, ¿verdad? Pero ese hermano tuvo un montón de debates con un testigo de Jehová. Pues es que eran, pues ya ves que no, con los testigos de Jehová siempre hemos de ahí diferido. Pero después yo me di cuenta que pues no solamente éramos nosotros, sino, o sea, no eran solamente los testigos, sino esa creencia también estaba dentro de la iglesia. Ya cuando empecé a ver que esa creencia está dentro de la iglesia, pues me interesó más porque pues al final de cuentas quienes están afuera se dan cuenta, ¿no? Pero quienes están adentro, pues no, porque ellos tienen un hilo bien delgado entre la verdad y la mentira, por lo mismo del espíritu de profecía. Pero aquí el hermano Emilio tiene muchas citas que la verdad yo desconocía o desconozco todavía, pero que nos ha ayudado a complementar un poco de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estudiamos, lo complementamos con lo que el hermano Emilio, pues gracias a Dios, nos ha ayudado, porque son citas que a veces o sea, ni siquiera las habíamos leído y de repente este hermano sale con una cita y nosotros, chin, ahora de estudiar más, pues, ¿verdad? Pero pues es parte de todo esto. O sea, el pastor Rafael Montesinos también fue uno de mis formadores en el tema de la gramática. Rafael Montesinos es un pastorazo, ¿verdad? O sea, con nosotros ha sido muy bueno, pues yo siento que es uno de los pastores que está mejor preparado. Tenía un canal que se llama Lo que la Biblia enseña, ¿cómo decía? ¿Cómo era? El ¿Cómo mensaje de era, la Biblia, Edwin? el mensaje de la Biblia, Mensaje de la Biblia. el El mensaje mensaje de de la la Biblia. Biblia, Ya no he cierto. visto su página. Creo que no ha de haber pagado derechos, o no sé, porque ya no. Oye, sí, de- esa página estaba buena, mira, tengo rato que no la eh, vi, que de pronto desapareció. Y ahora, yo fíjese, creo hermanita, que que ya no debe haber pagado dominio. sí, fíjense, hermanita, que ahora yo le digo de mi punto de vista, miren, el punto más céntrico, por ejemplo, de dónde empezó la formación. Entonces, a todos los hermanitos que están acá les voy a compartir un dato muy interesante. Usted quiere, por ejemplo, saber, por ejemplo, lastimosamente, a nosotros los adventistas, dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, a nosotros nos tildan de católicos. Entonces, usted ha escuchado que le dicen, es que si usted cree en la Trinidad, usted es católico. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Entonces, y alguien de los que están aquí le ha dicho, es que si usted cree en el nombre, usted cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, usted es católico. Ahora, yo les hago una cosa muy sencilla. No necesita estudios de gramática, no necesita estudios o sea, bueno, de Biblia sí, sí se necesita, pero, o sea, cuando usted va, por ejemplo, en el credo de Nicea, en el año 325, se menciona una Trinidad. Pero qué casualidad que cuando se llega al concilio de Nicea en el 325 se toca un punto muy interesante, algo que nosotros, a la luz del Espíritu Profecía, no creemos. Nosotros no creemos que el Hijo de Dios fue engendrado en un punto de la eternidad, porque obviamente estaríamos diciendo que Jesús, quien es Dios, tuvo un principio disfrazado similarmente a los testigos de Jehová que dice, es bueno, yo aquí no le pongo engendrado, pero le pongo creado. Entonces, de la misma forma, el credo de los antitrinitarios dice, un hijo no creado, pero sí engendrado. Entonces, en el 325, obviamente, se mencionó el hijo engendrado y, por ejemplo, es cosa que, o sea, al menos en mi persona, yo no lo creo, tampoco Esteban, Emilio, ni usted, ni los hermanitos acá. Entonces, no hay una distinción clara. Ahora, otro concepto muy interesante, en el año 381 se fusionaron los dos credos, el credo de Nicena y el credo de Constantinopla, a que en el 382 fue donde se originó en la iglesia ortodoxa en el concepto de lo que se le conoce como la filioque. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agregar nada más el engendrado al hijo en el credo niceno-constantinoplo, que el hijo era engendrado, y ahora viene otra parte, que la procedencia del Espíritu Santo no procede
solamente del Hijo, sino procede dentro del Padre. Entonces, cuando usted llega a leer el concepto de lo que se conoce como la filioque o como la Trinidad ortodoxa, entonces usted llega a un momento que dice, bueno, si a mí me tildan de ser católico o de creer un concepto pagano por tres personas, entonces, ¿quiénes son los que son más católicos? ¿Nosotros por creer una Trinidad muy diferente? Donde nosotros mencionamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas independientes, coiguales, pero que, o sea, que están en una unidad eh, colectiva o una pluralidad de personas unidas en el título de Dios, o sea que los tres comparten el término de Dios. Entonces, mientras la enseñanza católica menciona que el Hijo es engendrado y que el Espíritu Santo procede dentro del Padre y del Hijo como la misma esencia. Entonces, cuando usted lee eso, como que se pone alerta y usted está más segura de lo que cree. Porque obviamente nosotros como adventistas no vamos a enseñar algo que incluso Elena G. de White menciona que el Hijo es autoexistente y existente por sí mismo, y donde menciona que el Espíritu Santo es una persona independiente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, y obviamente es eternamente y es Dios también, al igual que ellos. Y aquí Y eso, quisiera por hacer una ejemplo, aclaración. ajá, Perdón. dime. Aquí quisiera No, hacer una dime. aclaración de que nosotros sí creemos que el Hijo se ha engendrado. Únicamente lo que no creemos es que se ha engendrado de manera física. ¿Sí me Ujú, explico? ujú. Porque los Sí, únicos que engendran, los únicos que engendran físicamente es el padre, perdón, es el padre, perdón, son los seres humanos. Es que me salió aquí una alerta. Ah, pero ya. Son los seres humanos, o sea, los sí. únicos que engendran de manera física en el tiempo, como lo dice Atanasio de Alejandría, dice que el Padre no engendra en el tiempo como el hombre sí lo hace, ¿sí? El hombre engendra, dice, a raíz del pecado, ¿sí me explico? Pero Sí. no engendra de manera literal, se podría Ajá. decir, o de manera física, ¿sí? Sino de una manera diferente. Por eso el Hijo es monogenes, ¿no? Es único en su clase y su engendramiento también tiene que ser único. Entonces, al Ajá. decir que el hijo, su engendramiento, tiene que ver con una procreación, como lo está hablando el hermano Edwin, que lo disfrazan, no creado, sino engendrado, viene siendo el mismo principio, porque tiene un principio de existencia, ¿sí me explico? Entonces, su engendramiento no gira alrededor de la existencia del hijo, sino de su función, ¿sí me explico? Por eso es que dice en Proverbios 8:22, el Señor creóme, ¿sí? Como principios a sus caminos, ¿sí me explico? Observa bien, aunque utiliza también el verbo creóme, no solamente dice creóme, sino creóme como, o creóme, como lo dice la LXX, creóme el camino a las obras de Dios, ¿sí me explico? Quiere decir que a la sabiduría se le dio o se estableció con un propósito, ¿sí? Que era precisamente estar en los caminos de Dios o formar los caminos de Dios. Por eso en Apocalipsis 3:14 se le llama el principio de la creación de Dios, ¿sí? Como jefe, ¿sí? Como el jefe de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo precisamente, o la sabiduría, sí, la sabiduría o el logos, fueron los principiadores de su creación, ¿sí? Por eso es que Dios, como lo vimos aquí, es agente absoluto y el Hijo es el agente medio activo, ¿sí? Es el que dirige, el que realiza las acciones, ¿sí? Un ser o una persona capacitada, de la misma capacidad, perdón, que Dios para crear, para poder hacer todo. Por eso se le llama el preeminente o el jefe de la creación, porque Él tiene la misma capacidad que Dios para crear. Perdone. Sí. No hay cuidado, Eh, muy bien. Muchas Sí, gracias. Voy a compartir una imagen que ¿Qué será? me, ¿No será? por Pues, último creo. A ver, ¿sabes permítame. qué? No es Muchas gracias bueno, es bueno. por toda la información, por sus comentarios, obviamente por la enseñanza principalmente, Esteban. Hay mucho que estudiar. Bueno, en lo personal, ¿verdad? Hay mucho que aprender y, y pues qué padre que estemos dedicando tiempo a este tipo de análisis de estudio para poder comprender un poquito más
el contexto pues sí, el contexto de la historia del versículo, etcétera, ¿no? Y sobre todo también incluso nuestras propias creencias, como comentaba Edwin, confirmar nuestras creencias y, y poder en un punto pues llegar a, pues no debatir, pero a sacar la verdad con las personas que están en lo incorrecto, ¿verdad? Déjenme Sí, comparto la sí, imagen. hermano Edwin, bueno, el hermano Esteban también nosotros aquí estamos precisamente abordando una serie, ¿no? De Ajá. temas en cuanto a la, bueno, ya en base a las 28 creencias. Tuvimos el privilegio de también tener al hermano Andrés Aragón, que nos estuvo compartiendo la Biblia. Eh, Luego el hermano Daniel, con un tema acerca creo que fue Dios el Padre, ¿no? Ujú. Y bueno, yo estuve compartiendo acerca del Hijo. Ok, Y bueno, nuevamente íbamos a tener a Esteban, pero bueno, hubo unas complicaciones y ahora pues tuve que compartir esto acerca del Hijo. Dos temáticas donde también abordamos el tema acerca del engendramiento. ok. Pero bueno, eso, muy interesante reforzar todo eso. Yo quería precisamente la hermana tenía unas imágenes basadas en Génesis capítulo 1 que le compartí. Creo que esas citas pues sería ideal también compartirla, ¿no? Vale, podemos ver. Esto son en base pues al texto de Génesis capítulo 1:26, ¿no? Hagamos a Dios a nuestra imagen, nuestra semejanza conforme, y señorea a los peces del mar, las aves del cielo, las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Me quiero leer aquí esta cita que está en el tomo 1 de dones espirituales. La primera. Ajá. El Señor me ha mostrado, creo que esa es la primera, hermana, arribita más Eh, arriba. sí. Sí, ahí mismo. Sí, nada más que es la captura, ¿no? La Ujú. captura de la página. El Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo junto a Jesucristo. Su semblante era pasible, expresivo de felicidad como los otros ángeles. Su frente era alta y ancha y mostraba una gran inteligencia, y su forma era perfecta. Él tenía un porte notable y majestuoso. Y ahora dice, y vi que cuando Dios le dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás estaba celoso de Jesús. Deseó ser consultado sobre la formación del hombre y estaba lleno de envidia, celos y odio. Entonces, pues aquí precisamente, no sé si esto cabría mencionar, ¿no? ¿Quién es creo que mencionaste, ¿no? El agente, ¿no? Precisamente hablando principal, o, no, no principal, o el que toma la iniciativa en sí, ¿no? Y después al agente medio, como lo mencionaste, que es en este caso, pues, que se menciona al hijo. Vi cuando Dios, hablando de Dios el Padre, le dijo a su hijo, hagamos al hombre, precisamente en el concilio divino, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, bueno, quería compartir esa cita. Creo que más abajo también hay otra parecida. Ujú. Ajá, lo mismo, ¿no? Precisamente después de que la tierra fue creada y las bestias sobre ella, el Padre y el Hijo llevaron a cabo el propósito que fue diseñado antes de la caída de Satanás para hacer al hombre a su propia imagen. Habían trabajado juntos en la creación de la tierra y de cada ser viviente sobre ella. Y ahora Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Creo que bueno, se resalta aquí pues nuevamente esa idea en Historia de la Redención. Y bueno, creo que nada más estaban esas dos citas, creo que tengo otras, nada más envié esa captura, pero es la misma idea, ¿no? Dios, como pues el Espíritu de Profecía menciona la idea de que vi cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre. Bueno, ahí está en los textos Juan 1:1 y Colosenses 1:13, ¿no? También se menciona Hebreos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza.
y señoré sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Bueno, quería esto, una forma breve, compartir esas citas, ¿no? Que creo que son ideales. Es, es muy claro. Y bueno, fíjate, brother, que yo tengo, hay una cita de Elena G. de White que tiene, como adventistas del séptimo día, nosotros recordemos que, por ejemplo, nosotros creemos en el principio de la sola escritura. Hay una cita que Elena G. de White menciona en Mensajes Selectos, tomo uno página 47.5 párrafo 5. El Espíritu del Señor estará en la instrucción y se eliminarán las dudas que existen en muchas mentes. O sea, o que recalcando y sobresaliendo lo que la hermana ha dicho, que hoy en día en nosotros hay muchas dudas de algunos conceptos o algunas de incluso dudamos de nuestra misma doctrina y nosotros tenemos que tener el cuidado de no caer en ese espíritu de rechazar los testimonios. Y ahora, ¿por qué nosotros no debemos rechazar los testimonios? El mismo principio en Mensajes Selectos, tomo uno página 47 párrafo 5 dice, los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados. A medida que se explique un texto con el otro. Imagínense, el mismo principio de sola escritura, la sierva del Señor lo pone a los testimonios y se nos pone a nosotros hoy en día. Entonces, es interesante, fíjate, y eso me recuerda a la cita de Urias Smith y Ed Jones que se menciona con respecto a la creación del Espíritu en la obra creadora del Espíritu Santo. Ahora, la sierva del Señor, ¿qué es lo que primeramente nosotros como adventistas del séptimo día debemos nosotros tener en cuenta? Primeramente, sabemos nosotros que en el Evangelismo, página 616, nuestra profeta dice, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y una esencia inseparables y eternas. Entonces, preguntémonos, por ejemplo, la cita de que tú citaste de primeros escritos en el concepto de hagamos, y se menciona al Padre y al Hijo, no quiere decir de que Elena G. de White en un punto llegó a ella a rechazar completamente los testimonios o en ese caso hizo caso omiso y bueno, dijo, bueno, no me conviene agregar al Espíritu Santo en lo absoluto. En primeros escritos se menciona al Padre y al Hijo, pero también, y también en forma dice, es que primeros escritos está revelando la revelación divina. O sea, como trinitarios, nosotros tenemos que entender que nosotros no negamos la obra creadora del Padre y el Hijo. Pero fíjense qué curioso, si Ellen White hubiese hecho caso o en un concepto, en un caso, a decir, bueno, solo menciona al Padre y el Hijo y este tiene que ser la cita oficial. El mismo principio de una doctrina con un texto no se hace doctrina. O sea, con un solo texto bíblico no se hace doctrina. Entonces, en primeros escritos, Ellen White, si hubiese querido omitir al Espíritu Santo por completo, en primeros escritos nosotros tenemos el testimonio apostólico que ella menciona de que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los discípulos bautizaban el bautismo de Mateo 28:19, el bautismo trinitario. Entonces, Ellen G. de White nunca hizo exclusiones del Espíritu Santo porque nosotros tenemos el Evangelismo, página 616, donde menciona que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una esencia, o sea, en una esencia, ¿qué es esencia? La esencia divina, el poder divino, ellos comparten, ni uno es más ni uno es menos, son personas inseparables, ¿por qué? Porque las tres personas trabajan en conjunto en un mismo propósito, de diferentes formas, pero en un solo propósito, y eternas, o sea, si el lenguaje me menciona que estas personas son eternas, entonces no podemos poner en duda de que el Espíritu Santo es eterno. ¿Por qué? Porque es Dios, tiene una cualidad, y fíjate, sí, esta otra, donde dice en The Live Be, página 400, página 43, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cada una es una persona distinta, pero todas
son una esencia y propósito, o sea, que todos comparten el mismo poder y todos tienen el mismo propósito, dando una igualdad. Entonces, si hablamos de poder, entonces estamos hablando nosotros que en la cita de primeros escritos no se está haciendo, no se está excluyendo al Espíritu Santo en un punto como creador, porque nosotros tenemos en Génesis 1:2, Job 33:4, Isaías 31:5 y a la misma vez Isaías 43:22 y Isaías 40:5, que son incluso, también tenemos los salmos que habla del Espíritu Santo como creador. Ahora, y cuando hablamos nosotros de Ellen White como una persona eterna, como una persona que tiene poder, si el Padre y el Hijo tienen poder creador, entonces entendemos nosotros que en el libro de Jeremías 4:31, también el Espíritu Santo es quien da vida completamente, completamente da vida. Entonces, yo creo que hay suficiente información, hay suficiente material en cual nosotros no podemos caer en dudas ni de los testimonios, ni de la inspiración de la Biblia. ¿Por qué? Porque Ellen White menciona, y qué hermosa es esta cita, y la conservamos en nuestro corazón, que los testimonios se explican unos con otros, y es algo maravilloso, y no necesitamos forzarlos. Así es, gracias. Creo que es el mismo principio que se encuentra en Isaías 28, ¿no? Isaías 28, 10 al Ujú, 13, igual en principio de más de dos o tres testigos, ¿no? Es igual con el espíritu de profecía. Eso es importante porque se alude mucho, precisamente, algunos hermanos que quieren tomar patriarca, por ejemplo, patriarcas y profetas. No, léete el primer capítulo de patriarcas y profetas y que ahí te verás que no se menciona al Espíritu Santo. No sé si alguno pues ha tenido Sí. pues o ha leído eso, ¿no? Como presentando patriarcas y profetas como el libro donde se presenta la historia del origen, sí se presenta, pero hay otras citas que, o sea, que amplían eh, precisamente más acerca de eso, ¿no? Yo apenas pues mencioné algunos libros que son precisamente los libros de donde extraen para pues colocar lo que es en la serie del conflicto, las demás citas. Pero, o sea, hay otras citas que se deben igual forma eh, leer conjuntamente con esas donde se menciona al padre y al hijo, ¿no? En este caso yo lo mencioné en el sentido pues de la temática, en base a la temática que se está hablando, ujú, pero claro, o sea, cuando se toma ese principio en serio, cuando se ve a la luz ese principio, pues vemos que no se contradice el espíritu de profecía. Por ejemplo, yo tengo solamente una aquí que siempre la comparto, ya pues no quiero ampliar, ¿no? Un tema bastante amplio también, pero dice, todos sus recursos, de todos los recursos, sus recursos infinitos, y aquí está hablando pues, precisamente antes de la creación, de todos sus recursos infinitos, Dios dio todo. Los tres poderes representativos de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comprometieron a llevar a cabo el plan de Dios para la salvación de la raza humana. O sea, y esto está hablando precisamente antes de la fundación de la tierra. Claro, inclusive hay otras citas donde ella menciona el espíritu de profecía, donde ella menciona al Padre y al Hijo, pero anteriormente ella menciona al Espíritu Santo. Entonces, no hay lugar, o sea, para o sea, hacer un lado al Espíritu Santo, inclusivamente a leer la cita, porque ¿quién más fue el autor tanto de las Escrituras como del Espíritu de Profecía? Es el mismo autor. Lo dice precisamente el mismo libro Mensajes Selectos, tomo 3 que creo que había leído Edwin, ¿verdad? Entonces, bueno, quería Ujú. compartir eso, pero bueno, creo que ya nos fuimos de largo 15 minutos, Sí. hermano Ahí va. Daniel. Ya para terminar, a mí me gustaría, porque ahorita escribieron ahí por el Facebook, ¿no? Que de repente, esto me gustaría que quedara aquí estipulado, porque él dice, bueno, entonces, si el verbo está invitando a Cristo, o en este caso al Hijo, de manera dualista, ¿verdad? Hablando del dualismo, si está invitando al hijo a crear, entonces el hijo no está involucrado en la creación, o sea, como que si Dios estuviera invitando a cualquier persona, ¿sí me explico? Pero observa bien, cuando nosotros hablamos del agente medio,
¿sí? Como lo que sucede con Cristo, el agente medio activo, se está refiriendo a un agente que tiene la misma capacidad que el agente absoluto para realizar las acciones del verbo pasivo, ¿sí me explico? O sea, si yo digo, como lo había comentado, si yo digo, vamos a cantar o vamos a correr, yo no voy a invitar a alguien que no esté capacitado para correr para que corra conmigo, ¿estás de acuerdo? ¿O están de acuerdo? Lo que Dios hace entonces como agente absoluto es invitar o hacer la invitación al agente medio a crear conjuntamente o a estar conjuntamente en la creación, ¿sí? O sea, no como un instrumento que Dios utiliza para hacer las cosas, sino como un instrumento medio activo, como un compañero para crear, ¿sí me explicó? Entonces, a Dios no está excluyendo en hagamos al Hijo, sino lo está invitando, ni está excluido anteriormente, sino lo está invitando a crear juntos. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no quiere decir que todos estaban por todos lados, ¿no? Y entonces les dijo, vengan, vamos a crear, ¿no? Sino los está invitando de una manera activa a crear juntos, ¿sí me explico? Así como yo puedo decirle a alguien, vamos a platicar, ¿sí? Tenemos la misma capacidad de platicar. Yo no voy a, como les había explicado, yo no voy a invitar a un mudo a platicar, sino voy a invitar a alguien de una manera activa para que platique conmigo, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, de la misma manera, a crear, como lo está diciendo este hermano, no, es que está invitando a los ángeles a ver, ¿sí? A observar la creación. Pero aquí está utilizando el verbo de una acción activa, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está invitando a crear. Dios al hombre a su imagen y semejanza. No está invitando a ver, ¿sí? Sino está invitando a que juntamente, de una manera activa, precisamente hagan o formen al hombre o hagan al hombre, ¿sí? Aunque después en el siguiente, en el 27, se hable de una manera singular como y le haré una ayuda idónea, ¿sí? Pues entonces entonces aquí habría una contradicción, en pocas palabras. Entonces, como yo lo comenté, o como yo lo vengo comentando, Dios es un sujeto, perdón, es un agente absoluto, invita al Padre, perdón, invita al Hijo y al Espíritu Santo a crear de una manera activa o en conjunta, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Esteban. No sé si alguien más tiene algún comentario. Ya igual para ir eh, finalizando, ¿verdad? Con una oración también. ¿Alguien tiene algún comentario Bien. por último? Creo que no. Bueno, Esteban, muchas gracias a todos por su tiempo, en especial a Esteban por esta disertación. Estuvo, como ya les comenté, muy interesante. Pues sí, hay que estudiar mucho y hay que seguir leyendo, escudriñar sobre todo la palabra. Dios es quien nos da, y su Santo Espíritu, pues obviamente esa iluminación, ¿verdad? Para comprender todo. Hace ratito decía Edwin, no es necesario tal vez que tal vez en lo personal que estudie griego, hebreo para poder entender, pero pues yo creo que si traemos esa espinita, digo, para los que nos van a escuchar después ahí en el Facebook o en su caso en YouTube, pues, ¿por qué no aprenderlo, verdad? Para poder comprender un poquito más el contexto de las cosas. Pero bueno, me gustaría que Esteban nos despidas en oración para terminar nuestra grabación de video. Ok, va, perfecto. Oremos. Señor Dios Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, por en esta plática, Señor, tú pudiste abrirnos un poco más el entendimiento, aprender de ti. Y, Señor, al final de cuentas, cada uno de nosotros estamos pues, en la búsqueda del crecimiento intelectual, ¿verdad, Señor? Quédate con nosotros ahora que vamos a descansar y que todo lo que se hable y se diga aquí, Señor, lo que se habló, pues sea únicamente para tu gloria, Señor. En el nombre de Amén. Jesús, amén. Amén.